Una de las características de la forma de estudio en la facultad es la interdisciplinaria. Por eso es que este tema de retenciones también va a ser abordado por el doctor Luis Miguel Palma, desde su ángulo. Las retenciones a las exportaciones no son ni más ni menos que los derechos de exportación. En este último tiempo se usó este término que muchos autores denominan un eufemismo. Los derechos de exportación, al igual que los derechos de importación, son una herramienta de la política tributaria del Estado que obviamente forma parte de los recursos con los que cuenta la República para poder afrontar sus gastos. Las retenciones a las exportaciones, podemos decir, son históricamente más conocidas como derechos de exportación, como dije, y fueron una herramienta a la que la Argentina echó mano, sobre todo en etapas en las que la economía no resultaba favorable para el país. El primer atisbo de las exportaciones, de los derechos de exportación, podemos decir que están plasmados en la aplicación de los mismos en la guerra de la Triple Alianza. Durante el siglo XX las exportaciones fueron grabadas en distintas épocas e inclusive fueron focos de controversia que fueron llevadas a la órbita del Poder Judicial. Bueno, en cuanto al punto de la legalidad o constitucionalidad de estas retenciones, no hay mayor discusión en la doctrina en cuanto a que las mismas históricamente han existido y los derechos de exportación están dentro de la Constitución argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una causa que fue el leading case en la Argentina, que fue la causa Delfino, en el año 1908, había determinado que la aplicación de una tasa por parte de la prefectura argentina a determinados barcos que venían de otros países no eran confiscatorias estas tasas. Posteriormente, en el año 58, en la causa del laboratorio Zanodia, también la Corte se pronunció en ese mismo sentido. ¿Qué decimos respecto a esta postura en la actualidad? Muchos autores sostienen que desde la reforma de la Constitución en el año 1994, esta facultad de aplicar derechos de exportación o de importación corresponde al Congreso. De eso no hay ninguna duda, efectivamente le corresponde al Congreso, pero también no podemos dejar de puntualizar que la teoría constitucional de la delegación impropia, que consiste en que el Poder Legislativo puede delegar en el Ejecutivo algunos pormenores de reglamentación de estos derechos, ha sido una constante en la historia del país. Precisamente esta teoría de la delegación desde el año 1994 fue puesta en el tapete en cuanto a si la misma es constitucional o no. Las retenciones a las exportaciones, finalmente podemos decir que si vamos al punto del principio de la legalidad, las mismas serían finalmente constitucionales. En cuanto al otro punto que está en juego en materia judicial o que ha dado lugar a la interposición de acciones por parte de particulares supuestamente damnificados por la aplicación de esta resolución 125, que finalmente nunca llegó a ser ley porque hace 2 meses atrás sabemos que el Congreso rechazó el proyecto oficial, es el punto de la confiscatoriedad. La confiscatoriedad en materia de derechos de exportación podría ser el único elemento, a mi criterio, que podría dar lugar a que la Corte diga finalmente en algún momento si estas retenciones son o fueron confiscatorias. ¿Cuál sería el fundamento? El fundamento estaría dado por un caso líder que se llamó el caso Bisordi, en el cual se discutían cuestiones que no tenían que ver con derechos de exportación, sino que tenía que ver con el quantum o una alícuota en cuanto al impuesto a las ganancias, que era el impuesto no podía ser superior al 33% de la renta gravada. Bueno, finalmente tenemos la situación de los exportadores que han pagado estas retenciones móviles. Estas retenciones eran móviles, ¿por qué? Precisamente lo que el gobierno trató de lograr es que esa retención
tenga carácter de móvil por la diferencia o la oscilación entre los precios domésticos y los precios internacionales de los productos, que eran la soja, el girasol, el trigo y el maíz. Estos exportadores, que podríamos decir fueron beneficiados con la derogación, o mejor dicho, con la situación en que se dejó sin efecto la resolución 125, tienen derechos a poder percibir esos montos que fueron abonados de manera, podríamos decir, irregular. Por eso mismo considero que el gobierno no derogó la resolución 125, sino que la dejó sin efecto con un tecnicismo legal que precisamente tiende a evitar una catarata de pedidos de devolución de estos derechos de exportación, que precisamente por el hecho de no estar vigente esta resolución van a tener que ser devueltos estos montos. Las retenciones a las exportaciones no son, por así decirlo, un patrimonio único o aplicado solamente por la República Argentina. Es bueno decir que 1 de cada 4 países de la Organización Mundial de Comercio aplican retenciones a las exportaciones. En el caso de la Argentina, la mayoría de las posiciones arancelarias de todos los productos que se exportan hacia el exterior tienen derechos de exportación. Como modo de ejemplo, en productos locales de Corrientes tenemos que madera, yerba, cueros, tienen derechos de exportación que oscilan entre el 5 y el 15 o el 20%. El escenario actual de las retenciones precisamente tiene que ver con que sin ese recurso posiblemente la Argentina, sobre todo con la crisis actual de la caída de los mercados mundiales, no pueda afrontar sus gastos corrientes en materia de presupuesto. Así que, puntualizando y tratando de redondear la idea, la confiscatoriedad de las retenciones sería el punto en que la Corte va a tener que decidir en su momento, cuando estas causas que se iniciaron en contra de la resolución 125 lleguen a conocimiento de la misma. En cuanto al principio de legalidad, creo que difícilmente la Corte pueda decir que no son legales, porque toda la característica propia del comercio internacional y la problemática del día a día, de la dinámica del comercio internacional, hace que el gobierno necesita un mecanismo rápido. Posiblemente vamos a necesitar algunos cambios, no sé si de carácter constitucional o no, pero en cuanto a esta teoría de la delegación impropia hacia el Ejecutivo, para poder reglamentar con mayor precisión todo lo relativo a lo que es la aplicación de estos derechos de exportación. Por ahora se van a tener que seguir aplicando conjuntamente con los derechos de importación, que forman parte del Tesoro según lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Nacional.